Vamos a recorrer otra parte del camino que nos conduce a la Atlántida, ya sea para encontrar que fue un mito o una realidad. La leyenda dice que fue una civilización que supo vivir tanto en la Tierra como en el paraíso. En las experiencias y la filosofía atlante está la información necesaria para encontrar el justo equilibrio entre materia y espíritu, mente y emoción, unidad e individualidad. Originalmente los atlantes existían en un estado espiritual, un estado colectivo de felicidad, donde todos compartían hasta su inconsciente y cada uno era parte del todo. Esta sensación colectiva solo podía producir tranquilidad y bienestar. Sin embargo, poco a poco se sumergieron en la materia y el placer de los sentidos. Comenzaron a atesorar sus experiencias de manera individual, hasta fragmentarse tanto que encontraron su propia destrucción. El hombre actual, en su búsqueda de la felicidad, recorre el camino inverso. Desde la individualidad y el materialismo, busca un camino hacia la espiritualidad y la unidad armónica con el universo. La conexión atlante une el pasado, el presente y el futuro. Nos da la información para recuperar el paraíso que ellos experimentaron. En esta búsqueda veremos otras historias que señalan con certeza la existencia de una civilización anterior que podemos llamar la Atlántida. Hoy, gracias a la tecnología, el hombre ve cada vez más lejos. Los astrónomos nos muestran espacios sin límites en la vastedad del universo. Se asiste al nacimiento de estrellas a miles de kilómetros de la Tierra. Se fotografían galaxias y constelaciones en zonas sin tiempo ni espacio. Esto ha traído a esta máquina de la creación una perspectiva de otros mundos, sistemas planetarios y antiguas civilizaciones de leyenda, diferente a la que tenían los científicos y pensadores del siglo pasado. Hoy se pueden buscar en el pasado, donde no existen doctrinas concebidas por el hombre, respuestas a los tiempos que vivimos. Hay que permitir que la intuición tome el control. Ese sexto sentido maneja el 90% de la mente de una forma que aún no se conoce. La frontera entre la ciencia y la fantasía es muy borrosa. Por ejemplo, Heinrich Schliemann, en 1923, convirtió en realidad un mito cuando descubrió la legendaria Troya, a partir de indicios que encontró en la Ilíada de Homero, escrita hace 2500 años. Aún después, con el mismo libro, encontró la Puerta de los Leones y la famosa máscara del rey Menelao en otra ciudad de leyenda, Micenas, demostrando que la fantasía siempre tiene bases reales. El mito de la Atlántida está formado por metáforas y hechos reales perdidos en el pasado. Platón describe a la Atlántida en dos diálogos, Timaeus y Critias. Critias cuenta una historia que escuchó su abuelo de Solón, un gobernante griego que visitó Egipto en el año 600 a.C. Allí un sacerdote egipcio consagrado a la diosa Neith de Sais, protectora de las ciencias, le mostró registros de antiguas civilizaciones desaparecidas. Afirmó que egipcios y griegos descendían de unos pocos sobrevivientes de un poderoso país, destruido 9000 años antes por un cataclismo. El diálogo de Platón sobre la Atlántida puede interpretarse de varias maneras, como el registro de un hecho real o como una historia fantástica. Si la historia fuera inventada, podría ser una alegoría de su propio tiempo, una parábola moral o un cuento mítico.
A principios del siglo XX, cuando se descubrieron las placas tectónicas y la existencia en la mitad del océano Atlántico de montañas sumergidas con más de 4.000 metros de altura, se afirmó que era una evidencia real de la existencia del continente perdido. Se descubrió que toda esa zona había tenido una permanente actividad volcánica submarina. Sin embargo, hasta el momento, solo se han encontrado algunas ruinas misteriosas en Bimini. No ha aparecido una gran ciudad oculta entre el coral que pruebe, como en el caso de Troya o Micenas, que la Atlántida realmente existió. Se argumenta que es difícil encontrar pruebas tangibles, teniendo en cuenta que han pasado casi 13.000 años y un cataclismo global que borró cualquier rastro de civilizaciones anteriores. El calentamiento causado por el Sol derritió las capas de hielo que cubrían los continentes en la era glacial. Montañas de hielo cayeron al mar, provocando terremotos, erupciones volcánicas y un diluvio mundial que elevó el nivel del mar en 130 metros, haciendo desaparecer todo vestigio. La falta de pruebas sobre la realidad de la Atlántida conduce a que muchos afirmen que Platón solo escribió una historia fantástica sobre las realidades políticas de su tiempo. Un retrato idealizado de la organización y el funcionamiento de una sociedad perfecta. Recurrir a una alegoría era un camino más seguro para pronunciarse en contra de su sociedad. Una manera oculta de mostrar sus debilidades, en un momento en que era muy peligroso criticar. El hundimiento bajo el mar representaría la destrucción política, moral y filosófica que él temía. Una advertencia del camino que los atenienses habían tomado. Otra manera de entender la leyenda de Platón es como una ficción filosófica o una parábola que busca señalar verdades importantes sobre la naturaleza humana. Como ficción, muestra los beneficios de la cooperación entre los hombres, las ventajas de seguir las leyes establecidas y las penalidades que resultan de la codicia y de la ambición. Muestra cómo se puede transitar fácilmente de la justicia y la felicidad a la violencia y la destrucción. En ese sentido, la historia de la Atlántida es muy importante para la sociedad actual, sobre todo en momentos tan difíciles como los que vivimos, cuando el hombre dejó de cooperar con los otros hombres. Como todo mito, el de la Atlántida se volvió más importante que su realidad histórica. Además, identificarla como la fuente de toda la cultura humana intensificó el mito. Este mito combina dos grandes motivos universales: el paraíso perdido y el diluvio universal. El Edén y Noé aparecen en la Biblia, y con otros nombres en todos los libros sagrados de las distintas religiones y culturas. Los mitos cobran vida cuando se cree en ellos. Sirven para guiar al hombre en un mundo que solo entiende imperfectamente. En el mito atlante, la figura central es la humanidad, encarnada en un sitio ideal, perfectamente gobernada y con fructíferas riquezas. Pero debido a su codicia y ambición, los atlantes deciden ignorar las leyes divinas. Zeus, el padre de los dioses, decide destruir al hombre sacudiendo la tierra con terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. La misma cólera destructiva siente Dios en la historia bíblica en la que Noé es el único sobreviviente. Una historia muy parecida a la de Adán y Eva, quienes, tentados por la codicia y la ambición de ser iguales a Dios, rompen el mandato divino y comen del árbol del conocimiento. Esto produce su expulsión del paraíso. Para el hombre actual, perdido en el mundo que experimenta, el tema del paraíso perdido es una luz al final del túnel. La vida se convierte en un intento por recuperarlo, regresar al Edén, encontrar el camino a Zambala, localizar la Atlántida, el hogar, la fuente perdida. El hundimiento de la Atlántida también puede pensarse como un estado psicológico en el que el hombre, asediado por los terremotos de la pasión y las aguas que lo sumergen en la inconsciencia, pierde o retrasa su propósito evolutivo. Existen muchas teorías sobre la existencia de la Atlántida y de otras civilizaciones anteriores, algunas fundamentadas en evidencias inexplicables.
Un misterioso mapa medieval realizado en Constantinopla en 1513 por el almirante turco Piris Reis muestra el océano Atlántico entre la costa de África, la costa este de Sudamérica y el Polo Sur, siglos antes de que éste fuera descubierto. En ese momento se pensaba que el mundo era plano y estaba rodeado de agua. Los mapas existentes por ese entonces, llamados portolanos, de puerto a puerto, no tienen comparación alguna con la precisa información del mapa de Piris Reis. Ni siquiera mapas de 200 años más tarde, como este de De Witt, tienen una información parecida. Piris Reis usa coordenadas de longitud y latitud para dividir el globo. Se trata de la trigonometría esférica, inventada muchísimo después por Geraldo Mercator. Su precisión, comparándola con los cálculos actuales, es absoluta. Hay varios elementos extraños en este mapa. El primero es que los contornos de los continentes parecen corresponder exactamente con una fotografía tomada desde el aire con centro en las pirámides de Egipto. El mapa fue analizado por la Fuerza Aérea Norteamericana, que confirmó su extraordinaria precisión y que tiene su centro en las pirámides. El almirante Piris Reis dejó notas escritas en el mapa, en donde niega toda responsabilidad de los registros originales y de la cartografía. Reconoce que se trata de una copia de una serie de 20 mapas muy antiguos, hoy desaparecidos. Dice que obtuvo algunos de los mapas originales del piloto que acompañó a Cristóbal Colón en sus 3 viajes, al convertirse en prisionero durante una batalla entre los turcos y los españoles en 1501. Esto querría decir que Colón sabía que iba a encontrar las costas sudamericanas. El mapa muestra el río Amazonas, con la isla de Marajo, solo descubierta en 1543 en su desembocadura. El mapa de Piris Reis recopila antiquísima información extraordinariamente precisa, descubierta por seres que tuvieron un nivel de tecnología igual o superior al actual. Otro mapa bastante extraño es el realizado por Orontus Phineus en 1532, donde aparece la Antártida sin la capa de 2 kilómetros de hielo que la cubre actualmente. Lo extraño es que ese continente no fue explorado hasta 300 años después, en 1818. Sus contornos coinciden de manera asombrosa con mapas elaborados en 1977, cuando por primera vez se hicieron estudios sísmicos sobre el Polo Sur para averiguar qué había debajo de la capa de hielo. La evidencia geológica que conocemos nos dice que la Antártida sin hielo solo pudo haber existido en el periodo comprendido entre el año 13.000 y el 4000 a.C., cuando no existía una civilización capaz de registrar las costas del Atlántico. ¿Cómo es posible que un mapa elaborado en 1513 incluya detalles de un continente que no se exploró hasta 1818? ¿Y por qué lo registra sin hielo, en unas condiciones que no pudo tener sino hace 12.000 años? Suele creerse que ciencia significa progreso permanente, y estas evidencias contradicen este supuesto. Significaría que la ciencia actual es un legado que proviene de una gran civilización desaparecida. Hay 2 maneras de leer los antiguos textos religiosos: la forma exotérica, que encuentra solo significados racionales, como en un diccionario de los que conocemos, y la esotérica, que intuye en un sistema de símbolos la visión del universo como un todo. La esotérica usa la energía mental y es una muestra de un sistema superior de conocimientos, de la forma intuitiva de conciencia que antiguas civilizaciones nos dejaron como herencia en muchos libros. Hoy en día, pocos seres utilizan el cerebro para captar esa información esotérica.
para la mayoría de las personas puede ser solamente imaginación. Sin embargo, es una forma práctica y científica de obtener información. Libros hindúes, probablemente la literatura más antigua del mundo, contienen esa simbología esotérica. Le dan una gran importancia al ciclo de 25.920 años que llamamos precesión de los equinoccios, al igual que sumerios y egipcios. Para ellos, este ciclo determina las catástrofes periódicas que destruyen gran parte de la humanidad. Cambios magnéticos en el Sol, que ocasionan cambios magnéticos en la Tierra, alterando el eje de giro y el clima del planeta. Se cree que el diluvio universal sucedió en uno de estos cambios de ciclo, cuando los hielos de los polos cayeron al mar, ocasionando un gigantesco tsunami y un cataclismo global que destruyó la civilización existente en ese momento. Los libros hindúes dicen que esto pasó en el año 10.900 a.C. La fecha coincide con el fin de la época glacial y con el comienzo del nuevo tiempo llamado Sep-Tepi, en los calendarios egipcio y sumerio. También coincide con datos publicados por la revista Nature, en donde se afirma que el último reverso de los polos magnéticos de la Tierra ocurrió hace 12.400 años. Los libros dicen que en ese momento el imperio hindú de Rama se encontraba en guerra con la madre de su civilización, un pueblo al que llaman los Asvins o gemelos, una figura que siempre representó a la Atlántida. La guerra se dio porque los atlantes cambiaron su mentalidad original, intuitiva, lunar, controlada por el lado derecho del cerebro, de imágenes, sentimientos, emociones y unidad, por una controlada por el lado izquierdo del cerebro, solar, racional, tecnológica e individual. Esto provocó el enfrentamiento con los místicos e intuitivos hindúes. Afirman que los atlantes o Asvins venían de uno de los 7 continentes. El Sveta o Sakadvipa, una isla paradisíaca al este, blanca y pura, llamada Atala, que desapareció con el cataclismo y que en sánscrito quiere decir tierra sumergida. Mientras se encontraban en guerra, ambos pueblos fueron destruidos. Atala se hundió bajo el mar, cuando el cataclismo destruyó su montaña sagrada llamada Meru, lo que dio comienzo a un nuevo ciclo que dicen terminará en el año 2012. Para los hindúes el cambio de una era a otra es un momento alarmante. El Samsam Tagabada cuenta que ambos pueblos usaban máquinas voladoras con las que podían viajar a cualquier sitio de la Tierra. A las hindúes las llama vimanas y las describe como propulsadas por un líquido combustible amarilloso derivado del mercurio. A las de los atlantes las llama Vaiglisis. Tenían una tecnología antigravitatoria más avanzada con la que podían desplazarse con igual facilidad, tanto en el aire como bajo el agua. Tienen precisas descripciones de avanzadas tecnologías de vuelo, de misiles, rayos láser y hasta bombas atómicas. Describen modernas técnicas de combate aéreo, métodos para ahorrar el combustible y evitar tormentas variando la altitud, aterrizajes forzosos causados por el enemigo y daños ocasionados por choques con pájaros en vuelo. También habla de naves que volaban a través del firmamento por un arma que lanzaba rayos de luz que desintegraban todo lo que iluminaba. El Mausolapurva menciona el lanzamiento de un proyectil que contenía la fuerza del universo, que explotó provocando un resplandor igual al de 10.000 soles, reduciendo a cenizas las razas enteras de los Brichis y los Anshakas, dejando solo unos sobrevivientes con los cuerpos consumidos, sin cabellos ni uñas, infectando todos los alimentos y rompiendo todas las vasijas de barro.
El Surya Siddhanta, una tabla con medidas astronómicas de exactitud comparable a la actual, establece la medida del diámetro de la Tierra en 12.617 kilómetros. Hoy se sabe que es de 12.765 kilómetros. Calcula que la distancia a la Luna es de 407.198 kilómetros. Hoy se sabe que es de 406.731. Habla de los Siddhas, hombres perfectos, y de los Vidyayaras, hombres sabios que viajaban por encima de las nubes muy cerca de la Luna. Dividía el tiempo en fracciones tan pequeñas como un kasta, equivalente a 3 centimillonésimos de segundo, la duración de un mesón. Esto indica la existencia de aparatos sofisticados utilizados con propósitos que desconocemos. El Mahabharata es un larguísimo poema en el que un dios encarnado como piloto de una máquina voladora cuenta la historia de esos conflictos entre lunares y solares, con armas tan poderosas y avanzadas como las actuales. Describe cómo Salva, montado en un vehículo volador tan grande como una ciudad, se enfrenta a Krishna y le arroja misiles, lanzas y arrojadores de fuego, iluminando el cielo con cientos de soles, por lo que no se sabía si era de día o de noche. Krishna le responde con un brillante disco como un sol que parte su nave en dos. La ciudad cae del cielo y muere Salva. Así termina la narración del Mahabharata. Los efectos de un arma llamada Agnaya, utilizada por Adwatan contra los Pandava, o el proyectil que contiene toda la fuerza del universo disparado por Gurkha, desde su vimana volador, con el que destruyó las 3 ciudades de los Brishnis y los Anjakas, son similares a los de una bomba atómica. El Mahabharata dice que al explotar producían una incandescente columna de fuego, con un resplandor de 10.000 soles estremeciendo a la tierra y quemándola con el terrible y violento calor. Fieros vientos soplaron y las nubes rugieron hacia arriba, disparando polvo y rocas en todas las direcciones, oscureciendo todos los sitios. Los cuerpos quedaron tan quemados que no eran reconocibles. Los guerreros que lograron escapar se tiraron al agua para lavarse, pero el pelo y las uñas se les cayeron y toda la comida se envenenó. Todas estas narraciones tan precisas sobre técnicas voladoras, misiles y estallidos con características atómicas, para un ser de nuestra época son normales y entendibles. Pero ¿cómo hicieron para describirlas hace 5 o 6.000 años? La única explicación posible es que estén describiendo eventos que realmente sucedieron y que sus trazos hayan desaparecido con un cataclismo universal. Estas narraciones de libros antiguos hindúes no son las únicas que hablan de guerras atómicas y de avanzadas tecnologías. En excavaciones arqueológicas en las ruinas de la ciudad hindú de Mohenjo-Daro, que significa montaña de los muertos, se encontraron esqueletos radioactivos y muros de ladrillo vitrificados y fundidos por un inmenso calor, resultado de una misteriosa explosión de proporciones atómicas. Los sumerios y egipcios narran la destrucción de ciudades en el Sinaí como Sodoma y Gomorra, también presentes en la Biblia. Se trata de explosiones que provocaron un viento radiactivo que acabó con las principales ciudades sumerias alrededor del año 2000 a.C., dando paso al reinado babilonio. Son tecnologías que solo fueron inventadas y probadas con la bomba atómica sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde salieron estos conocimientos o para qué utilizaron pilas eléctricas en la antigüedad? En excavaciones de un poblado cerca de Bagdad, Irak, el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig encontró lo que dedujo eran unas baterías eléctricas construidas hace 6.000 años. Vasijas de cerámica con un cilindro de cobre en su interior, que a su vez contenía en su centro una varilla de una aleación de 60% plomo y 40% estaño, aislada por un tapón de asfalto. El laboratorio de General Electric estudió la batería y encontró que al llenarla con ácidos orgánicos como el jugo de uva, funcionaba perfectamente, produciendo una corriente eléctrica de 2 voltios.
Colocando varias en serie, podía producirse el voltaje que se deseara. Tal vez esta fue la tecnología utilizada para iluminar los templos antiguos. Luciano, el satírico griego, describe que en Hierápolis, en el templo de Hera, su estatua de oro tenía una joya en la cabeza de la cual emanaba una gran luz, y el templo entero resplandecía como si estuviera iluminado por miles de velas. También pueden haberse utilizado para iluminar el interior de las tumbas y mastabas reales egipcias, mientras se pintaban los coloridos murales que adornaban sus paredes. Tengamos en cuenta que no quedaron los rastros de humo que debieron producir las antorchas de fuego que, según se piensa, fueron utilizadas para ver en la oscuridad. Muchas evidencias prehistóricas ponen en duda la versión oficial sobre la existencia del ser humano en la Tierra. Han sido suprimidas o dejadas de lado. Estas evidencias ponen en duda las teorías evolucionistas, por lo que no se las estudia y se las mantiene sepultadas en archivos olvidados. La historia de la vida en el planeta está escrita en páginas de piedra que han ido acumulando en su interior, capa por capa, los restos orgánicos o las huellas de su actividad durante los tiempos que vivieron. Los fósiles y huesos se encuentran a distintas profundidades, y se sabe que los encontrados en capas similares vivieron sobre la Tierra en la misma época. Así se encontró que las especies cambian de época en época. Las capas más superficiales de piedra contienen los huesos de animales recientes. Debajo de los huesos de mamíferos están los huesos de los dinosaurios. Más abajo los anfibios, luego restos de caracoles y peces, y por último solo trazos de simples células. La existencia de primates parecidos al hombre, semejantes en su organización anatómica, esqueleto, sistema muscular y sus restos encontrados en las distintas capas geológicas, llevó a Charles Darwin en 1859 a desarrollar la teoría de la evolución de las especies. Darwin por la Biblia y afirma que el hombre, a través de cambios accidentales o causales a lo largo de inmensos periodos de tiempo, es un animal que evolucionó de sus padres, los monos y primates originales en el planeta, gracias a su fortaleza. Sin embargo, hoy, 150 años después, no se han encontrado evidencias concluyentes que comprueben su teoría, y todavía buscamos el eslabón perdido entre el hombre y el mono. El famoso antropólogo Richard Leakey confirma que todos los restos descubiertos de los antepasados del hombre caben en una alcoba y sobra espacio. Solo existen unos pocos huesos de millones de seres en la prehistoria para sustentar la teoría de la evolución. Los restos de los antepasados del hombre encontrados en África indicarían que evolucionó lentamente, en un proceso que tomó 6 millones de años, hasta producir, hace 1,5 millones de años, el Homo erectus. Con una capacidad craneana de 1000 centímetros cúbicos, camina erguido liberando sus manos, lo que le permite utilizar herramientas. Los ojos en el frente perfeccionan su sistema visual, permitiéndole calcular mejor las distancias y cazar mejor. Desapareció por completo hace 250.000 años, posiblemente en uno de los cataclismos históricos que cambió la forma de la Tierra y las especies. Sin embargo, se cree que en su proceso de desaparición dio paso al Homo sapiens, a pesar de que hasta ahora no aparece el eslabón perdido que una los dos procesos evolutivos en uno solo continuo. Una los dos procesos evolutivos en uno solo continuo. La teoría convencionalmente aceptada dice que hace 250.000 años apareció en África, extendiéndose por Europa hace 100.000 años, pasando luego a Asia hace 40.000 años, y llega a través del estrecho de Bering a América hace 30.000 años, y a Sudamérica hace 15.000 años.
El Homo sapiens aparece súbitamente con 500 centímetros cúbicos más de capacidad craneana, lo que le permitió el desarrollo de la inteligencia, la facultad del habla y un cuerpo muy parecido al del hombre moderno, en una macromutación que no coincide con los lineamientos lentos de la evolución. Realizar esta evolución, el despertar de la conciencia, debiera haber tardado por lo menos otros 15 millones de años, el tiempo de evolución que necesitó el mono para convertirse en Homo erectus. Sin el eslabón perdido, con tan pocas evidencias y tantos vacíos, es realmente difícil saber si el hombre desciende del mono, cuánto tiempo lleva realmente sobre el planeta y cómo fue el origen caótico y accidental del universo. Han aparecido evidencias anómalas que ponen en duda las fechas y teorías aceptadas. En Ottosodal, Western Transvaal, Sudáfrica, se encontraron cientos de bolas metálicas fabricadas con un metal azulado increíblemente resistente, algunas con 3 hendiduras paralelas que ni siquiera se raya al tratar de perforarlo con brocas de acero. Se encontraron en la profundidad de una mina de diamante dentro de un material de mineral suave llamado pirifilita, que se formó por sedimentos hace unos 3 billones de años. En Antelope Spring, Utah, se encontraron huellas fosilizadas de pisadas con calzado sobre un bloque de la era cambriana, de hace 500 millones de años. En el estado de Texas se han encontrado varias evidencias que contradicen los conceptos evolucionistas de Darwin. En Glen Rose aparecieron docenas de huellas fosilizadas de pisadas humanas junto a pisadas de dinosaurios, lo que indicaría que el hombre caminó simultáneamente con estos hace más de 60 millones de años, fecha en que se cree que se extinguieron por el gigante meteorito que cayó en la península de Yucatán. Las mismas huellas de humanos junto a las de los dinosaurios se encontraron un poco más lejos, al lado del río Biloxi, donde también se descubrió un martillo elaborado mediante una aleación metálica bastante extraña, con su mango carbonizado por una altísima presión y temperatura. Lo mismo sucede con la roca de hace 80 millones de años donde estaba escondido. En la profundidad de una mina en Table Mountain, California, dentro de una formación rocosa de hace 5 millones de años, se encontraron varios objetos de piedra, incluyendo un mortero y una calavera. Esto indicaría la existencia de hombres inteligentes que usaban herramientas hace millones de años, y la posibilidad de una civilización anterior a la actual. Son evidencias físicas reales de la existencia del hombre desde muchísimo tiempo antes de lo que Darwin asegura. Existe un arte inexplicable, misterioso, dejado atrás en cuevas, cerámicas, esculturas y bajorrelieves que nos muestra indicios de avanzadas civilizaciones anteriores al diluvio, con conocimientos y tecnologías misteriosas. En el templo de Osirión, en Abidos, Egipto, existe un friso o panel entre 2 columnas con unos bajorrelieves muy extraños. Muestran una serie de naves y helicópteros que solo pueden ser identificados por alguien de nuestra época. Se trata de una forma de transporte aéreo en un bajorrelieve de uno de los templos más antiguos de Egipto. La cultura maya también nos dejó indicios de tecnologías avanzadas muy antiguas. La losa tallada de piedra más grande del mundo maya, que cubría la tumba de Pakal Botán, en Palenque, la gran ciudad de las serpientes, lo muestra conduciendo una máquina con un cohete que despide llamaradas por un tubo de escape. En su borde tiene los jeroglíficos correspondientes al Sol, la Luna y la estrella polar, lo que muestra el alcance de la nave. Ha sido objeto de mucha especulación. Se sabe que George Lucas decidió que se utilizaran sus medidas y forma para las naves de la persecución entre el bosque en la película Star Wars.
Fray Ramón Ordóñez declaró en 1773 que leyó un libro escrito en quiché por Botán, que fue quemado por el obispo de Chiapas. Dijo que en el libro afirmaba ser un ciudadano de Balumchivim, un sitio desaparecido en el centro del Océano Atlántico. Muy cerca, en Costa Rica, sobre el delta del río Tiquis, se encontraron más de 1000 esferas en piedra volcánica de distintos tamaños, perfectamente pulidas. Algunas pesan varias toneladas y se encuentran a cientos de kilómetros de la cantera donde pudieron haber sido hechas, colocadas en formaciones triangulares. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cómo fueron llevadas hasta allí? En los alrededores del Ica, Perú, se encontró una misteriosa y antiquísima serie de piedras con dibujos en bajo relieve, todas en el mismo estilo. Por la pátina de su superficie se sabe que fueron talladas hace 12 o 13.000 años. Sin embargo, muestran conocimientos y procedimientos avanzadísimos aún para la época actual. Astrónomos que miran sucesos en lejanas estrellas, viajeros por el aire, los continentes de la Tierra en posiciones distintas a las actuales, y dibujos de animales ya desaparecidos. También se representa un trasplante de corazón, que comienza con una mujer embarazada a la que le sacan sangre para aprovechar las proteínas y hormonas que impiden que su feto sea rechazado como un cuerpo extraño. El paciente recibe una transfusión de la sangre de la mujer embarazada y le introducen el nuevo corazón en el pecho. Estos bajorrelieves son verdaderas enciclopedias de piedra de la antigua civilización atlante, llevadas al Perú por el dios científico Viracocha, después de la catástrofe que oscureció al sol. En Nazca, también en Perú, se han descubierto enormes figuras y líneas de muchos kilómetros de longitud, trazadas con piedras en el suelo, que solo pueden ser vistas desde el aire. Otro extraño descubrimiento es el de las gigantescas piedras de Ollantaytambo, Machu Picchu y Sacsayhuamán, cortadas con múltiples ángulos para encajar perfectamente las unas con las otras, después de haber sido trasladadas por cientos de kilómetros. Frescos rupestres pintados hace 9000 años, que se encontraron en una cueva en Tassili, en el Sahara, muestran seres con escafandra. Otro fresco descubierto en Kimberley, Australia, muestra seres sin boca y también con escafandra, además de sandalias, en un sitio donde los indígenas andan descalzos. Es evidente que el hombre no conoce su propio pasado y se acomoda a creer las teorías que no permiten abrir su mente a otras posibilidades. Las evidencias que hemos visto indican la presencia de civilizaciones anteriores con tecnologías distintas a las nuestras. Los sacerdotes atlantes enseñaban 7 leyes que recogían el comportamiento del universo. En la base de la pirámide de esas 7 leyes universales está la ley de la naturaleza. Actúa sobre los cuerpos físicos de todos los seres vivos, en la densidad de la materia, donde se encuentran las vibraciones más bajas del universo. Organiza los átomos en moléculas, las moléculas en proteínas, las proteínas en células, las células en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos se estructuran para dar forma al cuerpo, manifestando la perfección de la naturaleza en la diversidad de los cuerpos vivos. La ley de la naturaleza es una programación automática de origen divino, contenida en los códigos genéticos de cada especie. Organiza los distintos cuerpos, determina durante cuánto tiempo son útiles, sus funciones y los mecanismos para su reproducción, mantenimiento y protección.
forma un gigantesco organismo viviente que se llama el universo. Cada ser tiene su propio nivel de conciencia, experimentado en un cuerpo material. Los cuerpos contienen la conciencia que experimenta la vida y así comprende la razón del universo en un proceso de evolución hacia la perfección y la sabiduría que toma muchas encarnaciones. Transmitida por herencia en los códigos genéticos de cada especie, existe una programación automática llamada instinto que no necesita de la conciencia del ser para existir. Su función principal es generar, mantener y defender la vida, controlando todos los procesos vitales. La reacción automática del instinto es simple y binaria, diseñada para no permitir la duda de posiciones intermedias. Sí, no, huyo, ataco, acción, reacción, me gusta, no me gusta. Para generar la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza la atracción automática que lo impulsa a buscar y conseguir en su especie la pareja para procrear. Si la atracción es mutua, indica que existe compatibilidad para generar vida. Esta ley se manifiesta en la atracción sexual que se siente al reconocer la pareja potencial. Para mantener la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el deseo automático, que lo impulsa a buscar y conseguir lo que necesita para vivir. Se manifiesta como hambre, sed y como la capacidad para reconocer el alimento que necesita y el medio natural de su especie. Para defender la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el miedo automático a perderla, que lo impulsa a huir o a defenderse. Se manifiesta como una fuerza o energía adicional producida por la adrenalina para responder adecuadamente a la situación. En cada cuerpo organizado por la ley de la naturaleza se encarna una conciencia que evoluciona en un proceso de aprendizaje sucesivo que se llama vida. Todas las conciencias individuales recorren el mismo camino hacia la sabiduría, pero se encuentran en distintos niveles de evolución. El ser humano solo aprende y evoluciona relacionándose con otros hombres. Lo valioso en la vida son las relaciones, no las creencias. Con la ley de la naturaleza, el Creador diseña la diversidad del universo para que la conciencia evolucione. Diferentes razas, en distintos lugares y climas, expuestas a diferentes situaciones y culturas, permiten el contraste de la diversidad. Distintos hombres con distintos niveles de conciencia se comportan de diferentes maneras, permitiendo las relaciones de aprendizaje. Solo a través de estas relaciones con los demás evoluciona la conciencia. Así se manifiestan las distintas personalidades que desarrollan el arte, la ciencia, la industria, o fomentan la revolución y el caos social. Los instintos organizan las respuestas automáticas de los cuerpos que albergan estas conciencias para que funcionen perfectamente. Cuando un ser vivo viola la ley de la naturaleza, siente dolor o enfermedad. Esta violación es permitida por una de las leyes jerárquicamente superiores con algún propósito de evolución. Se genera dolor o un proceso de destrucción que disminuye la fuerza vital en el organismo y la calidad de vida que se experimenta. En los primeros niveles de evolución se desarrollan personalidades primarias para vivir procesos que desarrollen la conciencia. Sus reacciones en esos niveles son casi totalmente instintivas y agresivas.
Esto daña las relaciones con los demás y produce sufrimiento. Al tratar de evitarlo, se toma conciencia y se evoluciona. Una conciencia evolucionada domina su instinto automático y no tiene un comportamiento agresivo con los demás. Así comienza a actuar desde la ley de armonía, la ley inmediatamente superior a la de la naturaleza. El propósito de la vida es enseñarnos lo que no sabemos a través de las experiencias en el cuerpo físico. Vivimos para aprender, para graduarnos en sabiduría universal. Hemos visto evidencias contrarias a la historia convencional que nos permiten aceptar la existencia de una civilización anterior a la actual, que desapareció dejando muy pocos rastros con el cataclismo universal. En nuestro próximo programa veremos cuándo desapareció la Atlántida, de acuerdo a información registrada por muchos pueblos de la Tierra. Veremos distintas teorías sobre su posible ubicación, hasta llegar al sitio donde más posibilidades tiene de haber existido, y por supuesto continuaremos profundizando en las 7 leyes universales. Acompáñenos. Mapa de Piri Reis. Ni siquiera mapas de 200 años más tarde, como este de De Witt, tienen una información parecida. Piri Reis usa coordenadas de longitud y latitud para dividir el globo. Se trata de la trigonometría esférica, inventada muchísimo después por Geraldo Mercator. Su precisión, comparándola con los cálculos actuales, es absoluta. Hay varios elementos extraños en este mapa. El primero es que los contornos de los continentes parecen corresponder exactamente con una fotografía tomada desde el aire con centro en las pirámides de Egipto. El mapa fue analizado por la Fuerza Aérea Norteamericana, que confirmó su extraordinaria precisión y que tiene su centro en las pirámides. El almirante Piri Reis dejó notas escritas en el mapa, en donde niega toda responsabilidad de los registros originales y de la cartografía. Reconoce que se trata de una copia de una serie de 20 mapas muy antiguos, hoy desaparecidos. Dice que obtuvo algunos de los mapas originales del piloto que acompañó a Cristóbal Colón en sus 3 viajes, al convertirse en prisionero durante una batalla entre los turcos y los españoles en 1501. Esto querría decir que Colón sabía que iba a encontrar las costas sudamericanas. El mapa muestra el río Amazonas, con la isla de Marajo, solo descubierta en 1543 en su desembocadura. El mapa de Piri Reis recopila antiquísima información extraordinariamente precisa, descubierta por seres que tuvieron un nivel de tecnología igual o superior al actual. Otro mapa bastante extraño es el realizado por Orontus Phineus en 1532, donde aparece la Antártida sin la capa de 2 kilómetros de hielo que la cubre actualmente. Lo extraño es que ese continente no fue explorado hasta 300 años después, en 1818. Sus contornos coinciden de manera asombrosa con mapas elaborados en 1977, cuando por primera vez se hicieron estudios sísmicos sobre el Polo Sur para averiguar qué había debajo de la capa de hielo. La evidencia geológica que conocemos nos dice que la Antártida sin hielo
solo pudo haber existido en el periodo comprendido entre el año 13.000 y el 4.000 a.C., cuando no existía una civilización capaz de registrar las costas. Ha sido objeto de mucha especulación. Se sabe que George Lucas decidió que se utilizaran sus medidas y forma para las naves de la persecución entre el bosque en la película Star Wars. Fray Ramón Ordóñez declaró en 1773 que leyó un libro escrito en quiché por Botán, que fue quemado por el obispo de Chiapas. Dijo que en el libro afirmaba ser un ciudadano de Balumchivim, un sitio desaparecido en el centro del Océano Atlántico. Muy cerca, en Costa Rica, sobre el delta del río Tiquis, se encontraron más de 1000 esferas en piedra volcánica de distintos tamaños, perfectamente pulidas. Algunas pesan varias toneladas y se encuentran a cientos de kilómetros de la cantera donde pudieron haber sido hechas, colocadas en formaciones triangulares. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cómo fueron llevadas hasta allí? En los alrededores del Ica, Perú, se encontró una misteriosa y antiquísima serie de piedras con dibujos en bajo relieve, todas en el mismo estilo. Por la pátina de su superficie se sabe que fueron talladas hace 12 o 13.000 años. Sin embargo, muestran conocimientos y procedimientos avanzadísimos aún para la época actual. Astrónomos que miran sucesos en lejanas estrellas, viajeros por el aire, los continentes de la Tierra en posiciones distintas a las actuales, y dibujos de animales ya desaparecidos. También se representa un trasplante de corazón, que comienza con una mujer embarazada a la que le sacan sangre para aprovechar las proteínas y hormonas que impiden que su feto sea rechazado como un cuerpo extraño. El paciente recibe una transfusión de la sangre de la mujer embarazada y le introducen el nuevo corazón en el pecho. Estos bajorrelieves son verdaderas enciclopedias de piedra de la antigua civilización atlante, llevadas al Perú por el dios científico Viracocha, después de la catástrofe que oscureció al sol. En Nazca, también en Perú, se han descubierto enormes figuras y líneas de muchos kilómetros de longitud, trazadas con piedras en el suelo, que solo pueden ser vistas desde el aire. Otro extraño descubrimiento es el de las gigantescas piedras de Ollantaytambo, Machu Picchu y Sacsayhuamán, cortadas con múltiples ángulos para encajar perfectamente las unas con las otras, después de haber sido trasladadas por cientos de kilómetros. Se encontraban en guerra, ambos pueblos fueron destruidos. Atala se hundió bajo el mar, cuando el cataclismo destruyó su montaña sagrada llamada Merú, lo que dio comienzo a un nuevo ciclo que dicen terminará en el año 2012. Para los hindúes el cambio de una era a otra es un momento alarmante. El Samsam Tagabada cuenta que ambos pueblos usaban máquinas voladoras con las que podían viajar a cualquier sitio de la Tierra. A las hindúes las llama vimanas y las describe como propulsadas por un líquido combustible amarilloso derivado del mercurio. A las de los atlantes las llama Baiglisis. Tenían una tecnología antigravitatoria más avanzada con la que podían desplazarse con igual facilidad, tanto en el aire como bajo el agua. Tienen precisas descripciones de avanzadas tecnologías de vuelo, de misiles, rayos láser y hasta bombas atómicas. Describen modernas técnicas de combate aéreo, métodos para ahorrar el combustible y evitar tormentas variando la altitud, aterrizajes forzosos causados por el enemigo y daños ocasionados por choques con pájaros en vuelo. También habla de naves que volaban a través del firmamento por un arma que lanzaba rayos de luz que desintegraban todo lo que iluminaba. Mausolapurva menciona el lanzamiento de un proyectil que contenía la fuerza del universo.
que explotó provocando un resplandor igual al de 10.000 soles, reduciendo a cenizas las razas enteras de los Brichis y los Anshakas, dejando solo unos sobrevivientes con los cuerpos consumidos, sin cabellos ni uñas, infectando todos los alimentos y rompiendo todas las vasijas de barro. El Surya Siddhanta, una tabla con medidas astronómicas de exactitud comparable a la actual, establece la medida del diámetro de la Tierra en 12.617 kilómetros. Hoy se sabe que es de 12.765 kilómetros. Calcula que la distancia a la Luna es de 407.198 kilómetros. Hoy se sabe que es de 406.731. Habla de los Shidas, hombres perfectos, y de los Vidyayaras, hombres sabios que viajaban por encima de las nubes muy cerca de la Luna. Dividía el tiempo en fracciones tan pequeñas como un kasta, equivalente a 3 centimillonésimos de segundo, la duración de un mesón. Esto indica la existencia de aparatos sofisticados utilizados con propósitos que desconocemos. El terrible y violento calor. Fieros vientos soplaron y las nubes rugieron hacia arriba, disparando polvo y rocas en todas las direcciones, oscureciendo todos los sitios. Los cuerpos quedaron tan quemados que no eran reconocibles. Los guerreros que lograron escapar se tiraron al agua para lavarse, pero el pelo y las uñas se les cayeron y toda la comida se envenenó. Todas estas narraciones tan precisas sobre técnicas voladoras, misiles y estallidos con características atómicas, para un ser de nuestra época son normales y entendibles. Pero ¿cómo hicieron para describirlas hace 5 o 6.000 años? La única explicación posible es que estén describiendo eventos que realmente sucedieron y que sus trazos hayan desaparecido con un cataclismo universal. Estas narraciones de libros antiguos hindúes no son las únicas que hablan de guerras atómicas y de avanzadas tecnologías. En excavaciones arqueológicas en las ruinas de la ciudad hindú de Mohenjo-Daro, que significa montaña de los muertos, se encontraron esqueletos radioactivos y muros de ladrillo vitrificados y fundidos por un inmenso calor, resultado de una misteriosa explosión de proporciones atómicas. Los sumerios y egipcios narran la destrucción de ciudades en el Sinaí como Sodoma y Gomorra, también presentes en la Biblia. Se trata de explosiones que provocaron un viento radiactivo que acabó con las principales ciudades sumerias alrededor del año 2000 a.C., dando paso al reinado babilonio. Son tecnologías que solo fueron inventadas y probadas con la bomba atómica sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde salieron estos conocimientos o para qué utilizaron pilas eléctricas en la antigüedad? En excavaciones de un poblado cerca de Bagdad, Irak, el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig encontró lo que dedujo eran unas baterías eléctricas construidas hace 6.000 años. Vasijas de cerámica con un cilindro de cobre en su interior, que a su vez contenía en su centro una varilla de una aleación de 60% plomo y 40% estaño, aislada por un tapón de asfalto. El laboratorio de General Electric estudió la batería y encontró que al llenarla con ácidos orgánicos como el jugo de uva, funcionaba perfectamente, produciendo una corriente eléctrica de 2 voltios. Colocando varias en serie, podía producirse el voltaje que se deseara. Tal vez esta fue la tecnología utilizada para iluminar los templos antiguos. Luciano, el satírico griego, describe... En el estado de Texas se han encontrado varias evidencias que contradicen los conceptos evolucionistas de Darwin. En Glen Rose aparecieron docenas de huellas fosilizadas de pisadas humanas junto a pisadas de dinosaurios, lo que indicaría que el hombre caminó simultáneamente con estos hace más de 60 millones de años, fecha en que se cree que se extinguieron por el gigante meteorito que cayó en la península de Yucatán. Las mismas huellas de humanos junto a las de los dinosaurios se encontraron un poco más lejos, al lado del río Piloxi,
donde también se descubrió un martillo elaborado mediante una aleación metálica bastante extraña, con su mango carbonizado por una altísima presión y temperatura. Lo mismo sucede con la roca de hace 80 millones de años donde estaba escondido. En la profundidad de una mina en Table Mountain, California, dentro de una formación rocosa de hace 5 millones de años, se encontraron varios objetos de piedra, incluyendo un mortero y una calavera. Esto indicaría la existencia de hombres inteligentes que usaban herramientas hace millones de años, y la posibilidad de una civilización anterior a la actual. Son evidencias físicas reales de la existencia del hombre desde muchísimo tiempo antes de lo que Darwin asegura. Existe un arte inexplicable, misterioso, dejado atrás en cuevas, cerámicas, esculturas y bajorrelieves que nos muestra indicios de avanzadas civilizaciones anteriores al diluvio, con conocimientos y tecnologías misteriosas. En el templo de Osirión, en Abidos, Egipto, existe un friso o panel entre dos columnas con unos bajorrelieves muy extraños. Muestran una serie de naves y helicópteros que solo pueden ser identificados por alguien de nuestra época. Se trata de una forma de transporte aéreo en un bajorrelieve de uno de los templos más antiguos de Egipto. La cultura maya también nos dejó indicios de tecnologías avanzadas muy antiguas. La losa tallada de piedra más grande del mundo maya, que cubría la tumba de Pakal Botán, en Palenque, la gran ciudad de las serpientes, lo muestra conduciendo una máquina con un cohete que despide llamaradas por un tubo de escape. En su borde tiene los jeroglíficos correspondientes al Sol, la Luna y la estrella polar, lo que muestra el alcance de la nave. Ha sido objeto de mucha especulación. Se sabe que George Lucas decidió a principios del siglo XX, cuando se descubrieron las placas tectónicas y la existencia en la mitad del océano Atlántico de montañas sumergidas con más de 4.000 metros de altura. Se afirmó que era una evidencia real de la existencia del continente perdido. Se descubrió que toda esa zona había tenido una permanente actividad volcánica submarina. Sin embargo, hasta el momento, solo se han encontrado algunas ruinas misteriosas en Bimini. No ha aparecido una gran ciudad oculta entre el coral que pruebe, como en el caso de Troya o Micenas, que la Atlántida realmente existió. Se argumenta que es difícil encontrar pruebas tangibles, teniendo en cuenta que han pasado casi 13.000 años y un cataclismo global que borró cualquier rastro de civilizaciones anteriores. El calentamiento causado por el Sol derritió las capas de hielo que cubrían los continentes en la era glacial. Montañas de hielo cayeron al mar, provocando terremotos, erupciones volcánicas y un diluvio mundial que elevó el nivel del mar en 130 metros, haciendo desaparecer todo vestigio. La falta de pruebas sobre la realidad de la Atlántida conduce a que muchos afirmen que Platón solo escribió una historia fantástica sobre las realidades políticas de su tiempo. Un retrato idealizado de la organización y el funcionamiento de una sociedad perfecta. Recurrir a una alegoría era un camino más seguro para pronunciarse en contra de su sociedad. Una manera oculta de mostrar sus debilidades, en un momento en que era muy peligroso criticar. El hundimiento bajo el mar representaría la destrucción política, moral y filosófica que él temía. Una advertencia del camino que los atenienses habían tomado. Otra manera de entender la leyenda de Platón es como una ficción filosófica o una parábola que busca señalar verdades importantes sobre la naturaleza humana. Como ficción, muestra los beneficios de la cooperación entre los hombres, las ventajas de seguir las leyes establecidas y las penalidades que resultan de la codicia y de la ambición. Muestra cómo se puede transitar fácilmente de la justicia y la felicidad a la violencia y la destrucción. En ese sentido, la historia de la Atlántida es muy importante para la sociedad actual, sobre todo en momentos tan difíciles como los que vivimos, cuando el hombre dejó de cooperar con los otros hombres.
Como todo mito, el de la Atlántida se volvió más importante que su realidad histórica. Además, identificarla como la fuente de toda la cultura humana intensificó el mito. Este mito combina dos grandes motivos universales: el paraíso perdido y el diluvio universal. El Edén y comenzaron a atesorar sus experiencias de manera individual, hasta fragmentarse tanto que encontraron su propia destrucción. El hombre actual, en su búsqueda de la felicidad, recorre el camino inverso. Desde la individualidad y el materialismo, busca un camino hacia la espiritualidad y la unidad armónica con el universo. La conexión Atlante une el pasado, el presente y el futuro. Nos da la información para recuperar el paraíso que ellos experimentaron. En esta búsqueda veremos otras historias que señalan con certeza la existencia de una civilización anterior que podemos llamar la Atlántida. Hoy, gracias a la tecnología, el hombre ve cada vez más lejos. Los astrónomos nos muestran espacios sin límites en la vastedad del universo. Se asiste al nacimiento de estrellas a miles de kilómetros de la Tierra. Se fotografían galaxias y constelaciones en zonas sin tiempo ni espacio. Esto ha traído a esta máquina de la creación una perspectiva de otros mundos, sistemas planetarios y antiguas civilizaciones de leyenda, diferente a la que tenían los científicos y pensadores del siglo pasado. Hoy se pueden buscar en el pasado, donde no existen doctrinas concebidas por el hombre, respuestas a los tiempos que vivimos. Hay que permitir que la intuición tome el control. Ese sexto sentido maneja el 90% de la mente de una forma que aún no se conoce. La frontera entre la ciencia y la fantasía es muy borrosa. Por ejemplo, Heinrich Schliemann, en 1923, convirtió en realidad un mito cuando descubrió la legendaria Troya, a partir de indicios que encontró en la Ilíada de Homero, escrita hace 2500 años. Aún después, con el mismo libro, encontró la Puerta de los Leones y la famosa máscara del rey Menelao en otra ciudad de leyenda, Micenas, demostrando que la fantasía siempre tiene bases reales. El mito de la Atlántida está formado por metáforas y hechos reales perdidos en el pasado. Platón describe a la Atlántida en dos diálogos, Timaeus y Critias. Critias cuenta una historia que escuchó su abuelo de Solón, un gobernante griego que visitó Egipto en el año 600. El mito de la Atlántida está formado por metáforas y hechos reales perdidos en el pasado. Platón describe a la Atlántida en dos diálogos, Timaeus y Critias. Critias cuenta una historia que escuchó su abuelo de Solón, un gobernante griego que visitó Egipto en el año 600 a.C. Allí un sacerdote egipcio consagrado a la diosa Neith de Sais, protectora de las ciencias, le mostró registros de antiguas civilizaciones desaparecidas. Afirmó que egipcios y griegos descendían de unos pocos sobrevivientes de un poderoso país, destruido 9000 años antes por un cataclismo. El diálogo de Platón sobre la Atlántida puede interpretarse de varias maneras, como el registro de un hecho real o como una historia fantástica. Si la historia fuera inventada, podría ser una alegoría de su propio tiempo, una parábola moral o un cuento mítico. A principios del siglo XX, cuando se descubrieron las placas tectónicas y la existencia en la mitad del océano Atlántico de montañas sumergidas con más de 4000 metros de altura, se afirmó que era una evidencia real de la existencia del continente perdido. Se descubrió que toda esa zona había tenido una permanente actividad volcánica submarina. Sin embargo, hasta el momento, solo se han encontrado algunas ruinas misteriosas en Bimini.
no ha aparecido una gran ciudad oculta entre el coral que pruebe, como en el caso de Troya o Micenas, que la Atlántida realmente existió. Se argumenta que es difícil encontrar pruebas tangibles, teniendo en cuenta que han pasado casi 13.000 años y un cataclismo global que borró cualquier rastro de civilizaciones anteriores. El calentamiento causado por el Sol derritió las capas de hielo que cubrían los continentes en la era glacial. Montañas de hielo cayeron al mar, provocando terremotos, erupciones volcánicas y un diluvio mundial que elevó el nivel del mar en 130 metros, haciendo desaparecer todo vestigio. La falta de pruebas sobre la realidad de la Atlántida conduce a que muchos afirmen que Platón solo escribió una historia fantástica sobre las realidades políticas de su tiempo. Un retrato idealizado de la organización y el funcionamiento de una sociedad perfecta. Recurrir a una alegoría era un camino más seguro para pronunciarse en contra de su sociedad. Una manera oculta de mostrar sus debilidades, en un momento en que era muy peligroso criticar. El hundimiento bajo el mar representaría la destrucción política, moral y filosófica. En tejidos. Los tejidos en órganos, y los órganos se estructuran para dar forma al cuerpo, manifestando la perfección de la naturaleza en la diversidad de los cuerpos vivos. La ley de la naturaleza es una programación automática de origen divino, contenida en los códigos genéticos de cada especie. Organiza los distintos cuerpos, determina durante cuánto tiempo son útiles, sus funciones y los mecanismos para su reproducción, mantenimiento y protección. Forma un gigantesco organismo viviente que se llama el universo. Cada ser tiene su propio nivel de conciencia, experimentado en un cuerpo material. Los cuerpos contienen la conciencia que experimenta la vida y así comprenden la razón del universo en un proceso de evolución hacia la perfección y la sabiduría que toma muchas encarnaciones. Transmitida por herencia en los códigos genéticos de cada especie, existe una programación automática llamada instinto que no necesita de la conciencia del ser para existir. Su función principal es generar, mantener y defender la vida, controlando todos los procesos vitales. La reacción automática del instinto es simple y binaria, diseñada para no permitir la duda de posiciones intermedias. Sí, no. Huyo, ataco. Acción, reacción. Me gusta, no me gusta. Para generar la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza la atracción automática que lo impulsa a buscar y conseguir en su especie la pareja para procrear. Si la atracción es mutua, indica que existe compatibilidad para generar vida. Esta ley se manifiesta en la atracción sexual que se siente al reconocer la pareja potencial. Para mantener la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el deseo automático, que lo impulsa a buscar y conseguir lo que necesita para vivir. Se manifiesta como hambre, sed y como la capacidad para reconocer el alimento que necesita y el medio natural de su especie. Para defender la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el miedo automático a perderla, que lo impulsa a huir o a defenderse. Se manifiesta como una fuerza o energía adicional producida por la adrenalina. Hace 5 o 6.000 años. La única explicación posible es que estén describiendo eventos que realmente sucedieron y que sus trazos hayan desaparecido con un cataclismo universal. Estas narraciones de libros antiguos hindúes no son las únicas que hablan de guerras atómicas y de avanzadas tecnologías. En excavaciones arqueológicas en las ruinas de la ciudad hindú de Mohenjo-Daro, que significa montaña de los muertos,
se encontraron esqueletos radioactivos y muros de ladrillo vitrificados y fundidos por un inmenso calor, resultado de una misteriosa explosión de proporciones atómicas. Los sumerios y egipcios narran la destrucción de ciudades en el Sinaí como Sodoma y Gomorra, también presentes en la Biblia. Se trata de explosiones que provocaron un viento radiactivo que acabó con las principales ciudades sumerias alrededor del año 2000 a.C., dando paso al reinado babilonio. Son tecnologías que solo fueron inventadas y probadas con la bomba atómica sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde salieron estos conocimientos o para qué utilizaron pilas eléctricas en la antigüedad? En excavaciones de un poblado cerca de Bagdad, Irak, el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig encontró lo que dedujo eran unas baterías eléctricas construidas hace 6.000 años. Vasijas de cerámica con un cilindro de cobre en su interior, que a su vez contenía en su centro una varilla de una aleación de 60% plomo y 40% estaño, aislada por un tapón de asfalto. El laboratorio de General Electric estudió la batería y encontró que al llenarla con ácidos orgánicos como el jugo de uva, funcionaba perfectamente, produciendo una corriente eléctrica de 2 voltios. Colocando varias en serie, podía producirse el voltaje que se deseara. Tal vez esta fue la tecnología utilizada para iluminar los templos antiguos. Luciano, el satírico griego, describe que en Hierápolis, en el templo de Hera, su estatua de oro tenía una joya en la cabeza de la cual emanaba una gran luz, y el templo entero resplandecía como si estuviera iluminado por miles de velas. También pueden haberse utilizado para iluminar el interior de las tumbas y mastabas reales egipcias, mientras se pintaban los coloridos murales que adornaban sus paredes. Tengamos en cuenta que no quedaron los rastros de humo que debieron producir las antorchas de fuego que, según se piensa, fueron utilizadas para ver en la oscuridad. Muchas evidencias prehistóricas ponen en duda la versión. Lograron escapar, se tiraron al agua para lavarse, pero el pelo y las uñas se les cayeron y toda la comida se envenenó. Todas estas narraciones tan precisas sobre técnicas voladoras, misiles y estallidos con características atómicas, para un ser de nuestra época son normales y entendibles. Pero ¿cómo hicieron para describirlas hace 5 o 6.000 años? La única explicación posible es que estén describiendo eventos que realmente sucedieron y que sus trazos hayan desaparecido con un cataclismo universal. Estas narraciones de libros antiguos hindúes no son las únicas que hablan de guerras atómicas y de avanzadas tecnologías. En excavaciones arqueológicas en las ruinas de la ciudad hindú de Mohenjo-Daro, que significa montaña de los muertos, se encontraron esqueletos radioactivos y muros de ladrillo vitrificados y fundidos por un inmenso calor, resultado de una misteriosa explosión de proporciones atómicas. Los sumerios y egipcios narran la destrucción de ciudades en el Sinaí como Sodoma y Gomorra, también presentes en la Biblia. Se trata de explosiones que provocaron un viento radiactivo que acabó con las principales ciudades sumerias alrededor del año 2000 a.C., dando paso al reinado babilonio. Son tecnologías que solo fueron inventadas y probadas con la bomba atómica sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde salieron estos conocimientos o para qué utilizaron pilas eléctricas en la antigüedad? En excavaciones de un poblado cerca de Bagdad, Irak, el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig encontró lo que dedujo eran unas baterías eléctricas construidas hace 6.000 años. Vasijas de cerámica con un cilindro de cobre en su interior, que a su vez contenía en su centro una varilla de una aleación de 60% plomo y 40% estaño, aislada por un tapón de asfalto. El laboratorio de General Electric estudió la batería y encontró que al llenarla con ácidos orgánicos como el jugo de uva, funcionaba perfectamente, produciendo una corriente eléctrica de 2 voltios. Colocando varias en serie, podía producirse el voltaje que se deseara.
Tal vez esta fue la tecnología utilizada para iluminar los templos antiguos. Luciano, el satírico griego, describe que en Hierápolis, en el templo de Hera, su estatua de oro tenía una joya en la cabeza de la cual emanaba una gran luz, y el templo entero resplandecía como si estuviera iluminado por miles de velas. También pueden haberse utilizado para iluminar el